Muy buenas noches y bienvenidos a este encuentro que cada jueves sobre las 8 nos reunimos, todos aquellos que quieran, en torno a la palabra del Señor para meditar en ella. Como dice el Salmo 1, muy conocido, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. La verdad es que es un gozo, ¿no? Y una alegría el poder estar en torno a la palabra del Señor, y si lo hacemos juntos, aunque sea de forma virtual, mucho mejor. El Señor nos ha permitido disfrutar de hermanos que, que tienen el don de la exposición de la palabra, que se preparan para también compartirlo con nosotros y que podamos, a través de lo que ellos nos dicen y iluminados por el Espíritu Santo, pues aprender y crecer más en el Señor y, y estar alegres, como dice este salmo. Eh, También tenemos que dar gracias al Señor por tantos hermanos que están colaborando, trabajando en el ministerio de megafonía y audiovisuales, que permiten que cada domingo podamos escuchar eh, cada vez mejor los cultos de forma presencial, pero también desde casa, al ser emitidos por YouTube, podamos verlos, aquellos que no hayan podido asistir a la iglesia por distintas circunstancias o que nos permiten verlo nuevamente durante la semana. También el pasado jueves, perdón, Miguel daba gracias al Señor también por Alberto Betancor, que es quien emite estos cultos de cada jueves. Y es un trabajo también laborioso, pero que también está dando sus frutos con tantas personas que están siguiendo estas grabaciones y estos cultos y están siendo de tanta edificación. Y también hay otro departamento dentro de la iglesia que también en este sentido está colaborando y ayudando para que la palabra del Señor también llegue lo más lejos posible. Y, y es el equipo de redes sociales, que en distintas plataformas también están subiendo los cultos o parte de los cultos, las predicaciones. También oramos por ello porque es un equipo que también está en formación y damos gracias por todos estos hermanos que con tanto cariño están trabajando y colaborando en estos ministerios. Como saben, desde hace 2 jueves estamos teniendo una serie especial titulada El plan de Dios, transformador de la humanidad. Y en el día de hoy, nuestro hermano Enrique, que es el que ha preparado estos estudios y es quien los está exponiendo cada jueves, nos va a hablar de un tema muy importante, que es la justificación. Y para ello vamos a leer en Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 3. Lo voy a leer en la Reina Valera. Y nos habla a través de este tema y nos va a introducir en lo que Enrique Solana nos va a contar también en esta noche. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por lo bueno que eres y por permitirnos también disfrutar de este tiempo juntos alrededor de tu palabra. Sigue iluminando, Señor, y guiando a Enrique, Señor, en estos estudios, y que también podamos escuchar tu voz, Señor, que tu Espíritu Santo también nos hable, Señor, a través de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Dentro de la serie que estamos tratando sobre el plan de Dios, hoy vamos a hablar de un asunto en el contexto de la carta a Romanos que es muy importante, que es el concepto de la justificación. En el contexto del libro Romanos hasta el capítulo 8 hay tres conceptos que es importante considerar y que maneja Pablo en él.
Por un lado, se habla de la condenación cuando se dice justo ni aun uno. Se refiere tanto a judíos como a gentiles, que lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 10. Nos habla de esos descendientes de Abraham, de Adán, perdón, de su condición pecadora y que por tanto merecen la condenación. En cuanto a la justificación, es otro de los términos, de los tres conceptos que hemos comentado, que es la declaración de justo. Es un término de carácter jurídico y que lo podemos leer en Romanos capítulo 4 y capítulo 5, y que procede ya de un concepto que se maneja en el Génesis sobre Abraham en el capítulo 15, 6, que Abraham es declarado justo porque creyó a Dios. Y entonces se hace la declaración jurídica de justicia. No es una simple perdón de la deuda, sino es una declaración jurídica de justicia. Para finalmente terminar con otro concepto en el que se desarrolla entre los capítulos 6 y capítulo 8, donde se habla de la santificación del pueblo de Dios, de aquellos que son declarados justos, su proceso de santificación, es decir, que son apartados para Dios. En este sentido, es importante resaltar la importancia del texto de Romanos 4, que aconsejo leerla detenidamente, donde ahí se pueden extraer apartados muy significativos relativos a este asunto. En él se nos habla de Abraham, de que no fueron sus buenas acciones las que lo hicieron justo, sino la situación personal de creer lo que Dios le decía, de tener fe en ese Dios que le hablaba, que le decía que abandonara su tierra, que le decía diferentes, le planteaba diferentes cuestiones y que él obedecía con total lealtad a ese Dios que le hablaba. Por tanto, la declaración de justicia tiene un significado muy grande dentro de los textos que aparecen relativos a Abraham en el capítulo 4 del libro de Romanos, y que recomiendo leerlo detenidamente y además seleccionar aquellos textos en los que se incide especialmente en esta cuestión de la justificación. Eh, Pablo quiere que tanto judíos como gentiles lo entiendan, que circuncisos e incircuncisos entiendan esta idea de la justificación. El simple perdón es una remisión de la deuda, de una deuda. Sin embargo, la justificación es el otorgamiento de una posición de justicia, donde se restaura al pecador a favor de la comunión con Dios. Condenar no es simplemente castigar, sino es declarar que el acusado es culpable y que merece castigo. Justificar no es simplemente eximir de ese castigo, sino declarar que el castigo no puede aplicarse con justicia, puesto que ha sido declarado justo. Sin embargo, podría esto llevarnos a nosotros a cuestionarnos cómo se puede relacionar esto con lo que dice Proverbios 15, donde dice que absolver al culpable y condenar al inocente, ambos son detestables para el Señor. ¿Cómo puede ser detestable para el Señor si se absuelve a un culpable o se condena a un inocente? Y estamos declarando justo, no estamos absolviendo a un culpable, estamos aplicando la ley y por tanto es necesario ser declarado justo para que no sea detestable al Señor y mantener esa coherencia con lo que el Señor establece. Perdón y justificación son términos distintos. Y lo que el Señor hace es justificar a aquellos que han creído al Señor, aquellos que han manifestado su fe. La justificación, como decíamos, es el otorgamiento de una posición de justicia, de restauración del pecador a favor de la comunión con Dios, declarando de que ya no existe causa para aplicar ese castigo. ¿Por qué? Pues porque Cristo Jesús en la cruz, pagó por todos nuestros pecados. Nuestra declaración de justicia es posible porque el Señor estableció que su Hijo
Cristo, Jesús, que es Dios hecho hombre, en la cruz pagara por todos nuestros pecados. De esa manera es un nuevo estado donde se produce la regeneración y la tendencia de corazones nuevos, regenerados por el Espíritu Santo, que van encaminados hacia una santidad progresiva, a un proceso de santificación, al ser apartados para Dios. Justificados por la fe somos, no por las obras. No se sustituye un mérito por otro. La justificación por la fe, porque la fe es, como sabemos, don de Dios. Por tanto, el mérito es exclusivamente de nuestro Señor, que decide por nosotros a medida que nosotros le creemos a Él. Y no es en cooperativa con Dios, no es una cooperación que nosotros hacemos con nuestro Señor, sino que es Él que nos da por gracia, nos da por medio de la fe la salvación, que esa fe es un don de nuestro Señor, que nos aporta nuestro Señor. Este es un asunto insistente y central en Pablo. Es decir, somos justificados por la fe, no por las obras. No es cooperativa con Dios, sino que es un regalo. Es por gracia que somos salvos porque es un regalo de Dios. Y eso es lo que trata de definir la idea de justificado por la fe. Es la fe, que es don de Dios, es un regalo de Dios, que nos justifica porque Cristo se entregó en la cruz para remisión de todos nuestros pecados. Y trata de todos los seres humanos que son pecadores, culpables e inexcusables, son nulos ante Dios. Lo podemos leer entre Romanos 1 y Romanos 3, donde se habla de esa nulidad del ser humano para poder conseguir su justificación. Dios ha intervenido sin mediación de la ley. Se ha manifestado su justicia con una revelación nueva que se centra en Jesucristo. La revelación de la justicia se produce mediante la cruz de Cristo. La defensa del Evangelio de la justicia ante los críticos judíos es lo que está haciendo Pablo, e ilustra con la vida de Abraham la justificación por fe, siendo Abraham padre espiritual de todos los que creen, circuncisos e incircuncisos, judíos o gentiles. Esta justicia de Dios que se revela en la cruz de Cristo es el centro y corazón de toda la sección principal de la carta de Pablo a los romanos. La iniciativa salvadora, como decíamos, la ha tomado Dios para conceder a los pecadores una posición justa delante de Él por medio de la fe. La justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen sin distinción, judíos y gentiles, dice Pablo. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, solo a través de Jesucristo es posible encontrar ese poder de Dios. La justicia de Dios es gratuita, es un regalo, es por gracia. Por tanto, esta justicia de Dios no es un mérito nuestro, sino una eh, gracia concedida por nuestro Señor. Por su gracia somos justificados gratuitamente. La justicia es algo positivo, es una iniciativa salvadora perteneciente a Dios, es iniciativa de Dios. Nosotros no tomamos la iniciativa porque éramos pecadores culpables e impotentes. La iniciativa tampoco fue de Jesucristo en el sentido de que nunca habría hecho algo que el Padre no quisiera hacer. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Leemos en Hebreos 17. Es un favor gratuito e inmerecido y procede del propio Dios. La gracia es de Dios, amando, inclinándose hacia abajo, acudiendo a rescatar, entregándose generosamente a través de Jesucristo. Y siendo Jesucristo Dios mismo, pues sí podríamos decir que toma la iniciativa, pero no
no en la forma de Jesucristo, sino en la forma de ese Dios trino, que es el que da esa, establece ese plan para que nosotros seamos justificados. Dios ofreció a su Hijo como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Dios es justo y justifica a quienes tienen fe en el propio Jesús. Es un acto de redención el que hace nuestro Señor. Éramos esclavos de nuestros pecados y culpables de todos ellos, imposibilitados para liberarnos de ellos. Pero Jesús nos redimió, nos compró, nos sacó del cautiverio. Y nos sacó del cautiverio porque el plan de Dios así lo estableció desde el Génesis. Así lo estableció por esa iniciativa salvadora perteneciente solo a Dios, iniciativa de Dios, porque Jesucristo lo que hace es ofrecerse en sacrificio por mandato del Padre, porque Dios así lo quiso hacer, haciéndose hombre para nuestra redención y liberarnos de la esclavitud del pecado, nuestra culpabilidad y nuestra imposibilidad para liberarnos. ¿Qué es el acto de propiciación, la expiación? Pues nada más y nada menos que aplacar el enojo de Dios, aplacar la santa ira de Dios que, que, que se provoca a través de de la maldad, que despierta el mal de la humanidad. Dios así ofrece a Jesús como sacrificio de expiación que aplaca esa ira sobre los declarados justos. Y Dios, dando a su Hijo para que muera en nuestro lugar, se entrega Dios mismo para salvarnos. La justificación por fe, por tanto, es solo por Cristo. La única justificación por fe es recibir lo que la gracia ofrece. El Evangelio de la justificación por la fe sola excluye toda presunción, toda jactancia, todo elitismo, toda discriminación. No anulamos, dice Pablo, la ley por la fe. La ley desenmascara y condena al pecado. El Evangelio justifica a los que la ley condena. La ley mantiene a los pecadores encerrados hasta que Cristo venga. En el mundo teológico hay dos posiciones. Hay una posición que es legalista, que dice que es por obras la salvación y no por fe, que es mérito propio. O los llamados antinomianos, que es la ley contra la ley, que están contra la ley, que la gracia es suficiente y no se preocupan y siguen con el pecado porque son salvos por gracia. Y alguien comentó que eso era verdaderamente una desgracia. En pecado continuo, a más pecado, más gloria de Dios. Y en eso justifican que la gracia es suficiente. Pero la actitud de las personas tiene que estar dispuesta a la obediencia, porque será el Santo Espíritu de Dios el que por gracia nos lleve a ese lugar. La fe de Abraham, que está en la genealogía de Jesús en Mateo, que es hijo de David, hijo de Abraham. Por tanto, Romanos 4, como decía, es muy importante en la carta. Aclara más el significado de la justificación por fe, confiar en el Dios de la creación y la resurrección. La justificación por fe no es del Nuevo Testamento, estaba ya en el Antiguo Testamento. Y Abraham es estimado por la sociedad judía, Abraham es estimado por el cuerpo de rabinos. Por eso es importante cómo Pablo saca a colación la situación de Abraham, que es declarado justo porque creyó a Dios. La justificación por fe se ve en las buenas obras, sin ellas es fe muerta, pero nunca es al revés. Es decir, cuando se produce la fe, genera buenas obras en las personas que la tienen y que son justificadas por ella. Por eso dice Santiago que sin ellas la fe es muerta, pero no está diciendo que las obras son las que producen la fe. Pablo en Romanos 4 presupone familiaridad con la escritura y Abraham y establece 4 episodios con respecto a él. Dios lo llamó y dejó Ur para que fuera bendito en él todos los pueblos de la tierra.
Dios hizo más específicas sus promesas, identificando la tierra de Canaán. Dios confirmó su promesa de un hijo, dio la circuncisión como señal de su pacto, y Dios probó a Abraham pidiendo el sacrificio de Isaac, el hijo de la promesa, y dispuesto a obedecer para reconfirmar el pacto con Dios que no se ejecutó por voluntad divina. Por tanto, queda excluida la vanagloria, queda excluida la jactancia. La circuncisión no hace la diferencia. La ley tiene propio, un lugar propio asignado por Dios. Pablo niega las obras de Abraham, puesto que si las hubiera tenido y fuera su mérito, se habría jactado, había sido vanidoso, se había gloriado de sí mismo. La escritura la reconoce Pablo como inspirada, Dios habla a través de ella, es la voz del Dios viviente, es guía autorizada. Por tanto, Pablo está negando las obras de Abraham, que existen porque es un hombre que ha creído a Dios. Los que trabajan reciben salario, los que creen por gracia reciben el don de la fe, que es un don gratuito. Los rabinos que pensaban sobre la fidelidad de Abraham, que era un premio que él tenía y era salvo por obra, pero no era así. Dios atribuye justicia sin la mediación de las obras. Se nos perdonan las transgresiones, se nos cubren los pecados. La justificación perdona y cubre los pecados, y la justicia de Dios es la justificación de los injustos que somos todos nosotros. De esta manera, Dios acredita la fe como justicia, Dios acredita la justicia aparte de las obras, y Dios se niega a acreditar nuestros pecados contra nosotros porque los perdona y cubre a través de la justificación. Dios jamás computará nuestros pecados en contra de nosotros. Dios acredita la justificación como don gratuito por la fe, completamente aparte de nuestras obras. La justicia que disfrutamos no es nuestra, sino que procede de Dios a través de la fe en Cristo. Cristo es nuestra justicia, o justicia de Dios cuando estamos en Él. Abraham recibió dos dones: la justificación por fe cuando era incircunciso, creyó a Dios, y la circuncisión como señal y sello visible de esta justificación. En esto podríamos encontrar un paralelismo con el bautismo, que es la señal y sello visible de nuestra justificación. Con el bautismo damos testimonio de nuestra fe. El bautismo da testimonio a cada uno de su fe en una doble dirección, hacia los otros y también hacia nosotros. La vida eterna, que dice Juan 17:3, y a esta vida eterna es que te conozca. Y esa es la manera de encontrarla. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti, dice en ese texto, es conocerte a ti, el único Hijo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste a la tierra. Lo que funciona como señal es un pobre sustituto de lo que esa señal señala. La conversión es un acto donde el bautismo es un pobre sustituto de lo que esa verdadera transformación produce en la conversión. Abraham es el padre de todos, judíos y gentiles, aquellos que siguen a Cristo y le reconocen como único y suficiente Salvador, donde la circuncisión divide, la fe une. Su fe vino primero, las obras, la circuncisión y la ley vinieron después. La ley específicamente 430 años más tarde con Moisés. Lo hace el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, entregado a muerte para perdón de nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. De esa manera comenzamos un proceso de santificación, de seres apartados por Dios, donde aparece el misterio de nuestra unión con Cristo. Muerto el pecado, descendiente de Abraham, el antiguo yo está muerto, llevando a vida de fe y arrepentimiento. No somos ya terreno abonado para el pecado. Si cae, entristecemos, muertos con Cristo, vivos para Dios, resucitamos con Cristo. En Romanos 4:4 se dice, parecerse más a Cristo es el fruto del Espíritu, al estar resucitados con Cristo. Así no vivimos para nosotros, sino para Cristo, esclavos de la vida recta ahora, libres de la esclavitud del pecado.
No es posible cumplir la ley. Por eso Pablo en Gálatas dice, contra tales cosas no hay ley referida al fruto del Espíritu. De esa manera, justificados por nuestro Señor, podemos andar en paz y con conciencia clara y con certeza de nuestra salvación. Hasta aquí terminamos hoy y continuaremos el próximo jueves. Damos muchas gracias a Enrique por haber expuesto este tema con tanta claridad y que ahora el Señor también nos ayude a poder a seguir reflexionando sobre ello y a aplicarlo en nuestras vidas. El Señor es bueno, es maravilloso y es un Dios salvador que también nos ha justificado a través de Jesucristo. Les convocamos nuevamente el próximo jueves a continuar estudiando esta carta a los romanos y también los invitamos como cada domingo a poder estar en la iglesia, tanto en el culto de las 9:30 o el de las 11:30, y si no es posible, pues que pueda ver el culto y participar también de él a través del canal de YouTube. Y terminamos pues leyendo también de la carta a los romanos, como acaba el apóstol Pablo esta carta, en el capítulo 16, versículo 25. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos, tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles. Un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo. Toda la gloria sea para el único sabio, Dios, eternamente por medio de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.